Hola, ¿qué tal? De unos años para acá se está produciendo un fenómeno muy curioso en nuestro planeta. Multitud de agujeros se están abriendo por todo el mundo, lo cual tiene intrigadas no solo a las personas, sino también a la comunidad científica, que no es capaz de dar una respuesta a este fenómeno. Se trata de hoyos, agujeros circulares, pulidos y simétricos, que se han tragado casas y coches. Hoy voy a dar mi particular visión de este fenómeno, mi particular punto de vista. Pero antes vamos a hacer un repaso de este acontecimiento que desconcierta al mundo entero. Desde hace mucho tiempo, multitud de agujeros forman parte de nuestro paisaje. Se trata de agujeros circulares que han estado allí desde tiempos inmemoriales. Tal es el caso, por ejemplo, de los agujeros azules, aparentemente sin fondo, que se encuentran en el mar. Por ejemplo, en las Bahamas, un archipiélago que está formado por más de 700 pequeños islotes, todos interconectados entre sí, hay numerosos y enigmáticos agujeros azules que se ramifican en conductos sumergidos y sistemas de cuevas submarinas que son extensas, misteriosas e inexploradas. Pero también hay agujeros en determinados lagos y que tienen la capacidad de absorber el agua que supera sus límites. Tal es el caso de la presa de Monticello en California, que tiene el sumidero más grande del mundo, que hace que el agua de la presa desaparezca a un ritmo de 1.370 metros cúbicos por segundo. Se trata de un vertedero de más de 200 metros de profundidad, que se traga el agua cuando ésta supera una altura determinada. Un sumidero que fue construido en la década de los 50. Otros enormes agujeros fueron excavados también por el ser humano en su búsqueda por explotar los ricos minerales que la Tierra alberga en su interior. Pero la exploración realizada hasta ahora en la Tierra no ha sido significativa, ya que la máxima perforación que se ha efectuado es de tan solo 12 kilómetros de profundidad, lo que equivale a tan solo el 0,1% del diámetro terrestre. Este es el caso de un agujero situado en Rusia, en la región de Kole, una perforación que comenzó en los años 70 con el objetivo de alcanzar los 15 kilómetros de profundidad. En su construcción se utilizaron perforadoras potentísimas, máquinas que con los años se fueron perfeccionando. Pues bien, en el año 1989, cuando la profundidad del hoyo había alcanzado los 12.200 metros, se abandonó el proyecto. Y aunque la versión oficial de este abandono fue la falta de presupuesto, sin embargo los trabajadores que se encontraban en el lugar aseguraron que a medida que iban taladrando se fueron mostrando cada vez más inquietos porque estaban escuchando voces en el interior del planeta, voces que habían conseguido aterrorizarlos. Porque existe bajo tierra no solo cuevas o grandes espacios, sino también sistemas de túneles en todo el subsuelo que unen distintos lugares muy distantes entre sí y en donde hay muchísima vida. Pues bien, en los últimos años están apareciendo por todo el mundo multitud de hoyos, de agujeros que salen de un día para otro y que nos hace deducir que no se trata de un proceso natural. Muchos de ellos aparecen en lugares boscosos, a donde no puede llegar ningún tipo de maquinaria, aunque la mayoría de estos agujeros parecen haber sido taladrados con un enorme instrumento de precisión y tienen la peculiaridad de no poseer en su interior los restos de la tierra tragada. Son agujeros que terminan abruptamente en la oscuridad. El único agujero que aparece con tierra en su exterior se encuentra en Rusia y tiene unos 15 metros de diámetro. También en Rusia aparecieron otros agujeros, en el área de Yamal, en el Ártico siberiano, en donde uno de ellos tiene un diámetro de 30 metros y se encuentra en su interior un lago congelado. La explicación oficial es que se producen por la rotura de colectores de agua, por el abuso de las explotaciones mineras o por las inundaciones. Pero resulta que tanto el corte de la roca como la circunferencia de estos agujeros son perfectos y además poseen determinadas marcas que parecen haber sido realizadas por maquinaria debido a la perfección de sus trazos. Y también parece haberse formado por fuerzas internas y no externas. Además, la roca se encuentra seca y no hay escurrimiento de agua alguno.
El más curioso de estos agujeros se encuentra en Turkmenistán. Se le llama la puerta del infierno, pues por el hecho de que el gas incandescente que allí se quema desde hace décadas no tiene ni fin ni posibilidad humana de ser apagado. Este enorme agujero de 60 metros de diámetro y 20 de profundidad apareció en el año 1971 durante unas obras de prospección de gas, en donde los geólogos soviéticos vieron cómo sus equipos y sus tiendas eran tragados por la tierra. Pero veamos las características de estos agujeros que se abren sin intervención humana. En el año 2010, en la ciudad de Guatemala, un agujero perfectamente redondo de 18 metros de diámetro y 100 de profundidad se produjo sin causar daño a nadie. En 2012, en Florida, apareció un agujero bajo una casa, pero la familia que la habitaba pudo ser evacuada. En California, un pozo también se abrió formando un agujero de 60 metros de diámetro por 73 de profundidad. Y aunque fueron afectadas 6 casas, las personas pudieron ser evacuadas. Hay agujeros que se abren de repente en la arena, en concreto en Indiana, Estados Unidos, y que duran alrededor de un día, luego de lo cual se rellenan ellos solos con la arena de su entorno. Pues bien, en el año 2013, uno de estos agujeros se tragó a un niño de 6 años que curiosamente salvó la vida tras haber permanecido enterrado 3 horas, a poco más de 3 metros de profundidad. Otro agujero se formó bajo la cama de una persona, pero era tan pequeño que la persona no corrió peligro alguno. En el norte de Guatemala, un agujero se tragó una residencia de 3 niveles donde funcionaba una fábrica de ropa. Y aunque tenía un diámetro de 21 metros y una profundidad de 31, curiosamente el hundimiento se produjo cuando los trabajadores no se encontraban en el lugar. A simple vista da la impresión de que la construcción, que se encontraba ubicada en una esquina, había sido perfectamente cortada por una sierra grande y separada de las residencias vecinas, que no cedieron al socavón. ¿Casualidad? No. Este es un plan perfectamente programado, con el objetivo de no hacer daño a nadie. Y aunque hay testimonios de personas que fueron tragadas por estos agujeros, la mayoría de las personas tienen tiempo de evacuar estos lugares. Se han dado hundimientos de coches sin pasajeros en su interior, y aquellos socavones que surgen en las carreteras o bien suceden al lado de estos coches, o bien las personas tienen tiempo de evacuarlos antes de que esos vehículos sean tragados. O los que caen, las personas que caen pueden ser rescatadas. Porque todo obedece a un plan perfectamente programado, en el que el objetivo no es precisamente dañar a las personas. De hecho, hay viviendas que son salvadas a propósito, aunque quedan justo al borde de estos agujeros, pero que consiguen mantenerse sólidamente en tierra firme. También 13 casas fueron tragadas en Brasil, sin producirse ninguna víctima humana. Y en Guatemala 13 edificios desaparecieron y curiosamente no había nadie en ellos. El único caso de una persona fallecida e identificada sucedió en el año 2013 en Florida, cuando a las 3 de la madrugada un agujero se tragó en la habitación de un hombre de 36 años llamado Jeffrey Bush. Curioso, ¿no? Y muchos de estos agujeros se producen en bosques abandonados o en lugares inhabitados, sin intención de dañar a nadie. Pero también estamos asistiendo a otro hecho insólito, a la desaparición del agua de varios lagos, agua que es tragada por agujeros que de repente aparecen y que vacían el lugar a modo de sumidero, como si de repente alguien quitara el tapón de una bañera y ésta fuera vaciándose lentamente. O no tan lentamente. Por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, en tan solo una hora, desapareció el agua de un lago equivalente a 30 piscinas olímpicas. Y tampoco nadie sabe exactamente cuántos pozos han aparecido alrededor del Mar Muerto, pero se estima que unos 3.000. 1.000 de ellos en los últimos 15 años, por lo que se está drenando el agua del mar, de este Mar Muerto, y se está secando a una velocidad de 1 metro por año. En concreto, en Israel, en el año 1990, aparecieron 40 agujeros.
Pues bien, estos misteriosos agujeros también existen en la Luna o en Marte, y se trata de entradas al interior de estos planetas. Sobre todo permiten la entrada de naves espaciales. Contienen en su interior sistemas de túneles y algunos tienen kilómetros de diámetro. En nuestro planeta estos agujeros existían hace millones de años y simplemente están volviendo a aparecer, aquello que con el tiempo se cubrió o aquello que taponaron a propósito los llamados enemigos de la humanidad. Los Anunnaki lo saben y por este motivo están organizando su evacuación del planeta antes de que las civilizaciones milenarias que viven bajo tierra salgan a la superficie con el objetivo de acabar con un sistema demoníaco que durante 6.000 años ha estado destruyendo, manipulando y masacrando a los habitantes de este planeta. Porque estos agujeros que se están abriendo y cuyas bases son taponadas tras tragarse todo cuanto cae en ellos, volverán a abrirse en un momento determinado con el objetivo de permitir la salida de cuantos seres evolucionados viven en el interior de nuestro planeta. Y esto es algo que sucederá en los próximos años. La peculiaridad de estos agujeros es que han sido hechos sobre las llamadas líneas de ley, que es por donde transcurren las corrientes energéticas llamadas telúricas, y sobre todo construidos sobre sus vórtices. Esto está permitiendo que esa energía pueda ser liberada para bien de toda la humanidad. Es por este motivo por el que estos agujeros aparecen en las carreteras, pero sobre todo aparecen donde se juntan dos carreteras o dos caminos, que es justamente por donde discurren estas líneas de energía telúrica. Es decir, aparecen en sus vórtices. Con nuestro acercamiento al Sol de las Pléyades, Alción, más estos agujeros que liberan la energía telúrica, se producirá en los próximos años el gran despertar del ser humano, la gran transformación que permitirá no solo que nos liberemos de nuestros opresores, sino que también podamos entrar en contacto con aquellos seres de luz que desde tiempos inmemoriales nos han estado cuidando y protegiendo desde las ciudades subterráneas del planeta. Tenemos, por lo tanto, motivos no solo para sentirnos felices, sino para sentirnos esperanzados, puesto que todo está bajo control y no hay motivos para la preocupación. Hasta pronto, amigos. Chao, chao.